Hola, bienvenidos a Shakespeare, Shan de Shakespeare, y Pierre de Pierre Gasly. I'm going to Disneyland. This is not real. Wake up. Wake up. Wake up. Morute, un hombre que combina las palabras morboso y lindo, es una estética creada a principios de la década de 2010 que expresa la dicotomía entre la hiperfeminidad y la suavidad infantil, de la estética delicate y sweet con las imágenes más oscuras de elementos de Cult Party K, Kinderware y American Gothic. Es una forma de expresar traumas, especialmente aquellos relacionados con trastornos alimenticios y abuso infantil. La comunidad se desarrolló en gran parte a partir de la música de Nicole Doyan-Ganger, y fotógrafos influyentes como Jess Woods y Milledor Graves, quienes desde entonces han desactivado sus cuentas. La estética de la era Crybaby de Melanie Martínez también ha tenido una gran influencia. También se conoce más comúnmente como Sadie Doll, debido a que las personas dentro de esta estética parecen muñecas bebé tristes. A veces se le llama Gloomy Coquette, también conocido como Delicate Sweet, aunque hay que tener en cuenta que Gloomy Coquette generalmente no incluye elementos mórbidos y espeluznantes. Muchas de las imágenes sugieren abuso físico, agresión sexual y abuso sexual, abuso emocional y autodestrucción, trauma religioso y discapacidad física. La imagen infantil sirve como un deseo de volver a una infancia que les fue arrebatada, con motivos cristianos, angelicales y lindos, siendo una idealización de la pureza e inocencia. La culpa religiosa es un motivo común, con el deseo de ir al cielo, pero sintiéndose incapaces debido a que la víctima está ensuciada con lo que les traumatizó. También se hace referencia a la pobreza en la América rural, reflejando la influencia de las películas de terror y la idea de que el hogar está contaminado e inseguro, lo que lleva a cierta superposición con Trailer Park Princess. Es un precursor de traumacore y esa estética es un ejemplo de evolución convergente, donde dos estéticas expresan lo mismo, pero la comunidad posterior no está relativamente al tanto de su predecesora y sus influencias. Esta estética ha perdido en gran medida popularidad debido a la notoriedad actual de traumacore, la comunidad aislada, la recuperación mental de muchos influyentes y el debate en torno a la estetización de temas oscuros. La comunidad en sí no enfatiza la necesidad de realmente tener trauma. Muchos simplemente se sienten atraídos visualmente por ella y no hay necesidad de hablar o desahogarse sobre experiencias pasadas. I've been home all day. My husband's gone. They all say. Nicole Doyan-Ganger es una cantante y compositora canadiense cuya música y presencia visual en Tumblr influyeron enormemente, y posiblemente crearon, la estética morute. Su nombre artístico, Doyan-Ganger, se tomó de la novela, gótica Flowers in the Attic, que explora la pobreza, el abuso, el incesto y el miedo religioso, temas que aparecen en sus canciones y más tarde en las obras de arte morute. En 2011, lanzó su primera canción, Coma Baby, en Tumblr, con gran aclamación. Su música se caracteriza por su voz etérea e infantil que contrasta con letras sobre King, violencia y depresión, algo que es influyente y admirado por músicos de metal y hardcore. Call my baby with your sick head. Su blog estético, personal y de autopromoción en Tumblr, ahora eliminado,
Contenía múltiples imágenes asociadas con Morute, bondage, imágenes de películas de terror, muñecas de porcelana de la década de 1920, que ella colecciona, y sus propias ilustraciones dibujadas a mano decoraban su dormitorio vintage. Esto llevó al crecimiento de su base de fanáticos, que incluía otros entusiastas de la estética, como fanáticos de Cult Party K, y lolitas góticas, que solían comunicarse con ella y fomentar una comunidad. Los visuales de Morute se basan en la yuxtaposición entre lo dulce y la muerte. Las imágenes más populares y reconocibles suelen ser temas macabros enmarcados con un fondo lindo, como un cuchillo sobre una sábana rosa. La iluminación suele ser sombría y reminiscente de fotografías y anuncios vintage o sobreexpuesta, creando una neblina blanca sobre la foto. Los colores más populares en la estética son el rosa y el blanco, pero el gris y el negro contrastan con las imágenes lindas. Los blogs de Tumblr en esta estética también suelen volver a publicar fotos con dos estéticas diferentes en sucesión. Por ejemplo, un blog puede tener una publicación que sea una colección puramente delicate suite de vestidos, y luego tener una foto de una colección de armas con temática de violencia. Los visuales más femeninos se inspiran en los boudoir bedrooms de los años 50. Muchos blogueros de Morute tenían lencería, antiguas botellas de perfume, joyas y varios objetos antiguos de esa época. Estos artículos a menudo se encontraban en tiendas de segunda mano o se transmitían de generación en generación, y comparten similitudes visuales con shabby chic. La religión cristiana en general está fuertemente referenciada en toda esta estética. Ángeles y querubines aparecen en obras de arte, con el arte semi-naturalista impreso en pegatinas, cajas de baratijas y arte mural. Las alas blancas con plumas aparecen frecuentemente como decoración o se utilizan como accesorios de moda. Las cruces y crucifijos son otra referencia a Cristo, así como otros talismanes religiosos como velas, estatuillas y reliquias. Estos objetos suelen estar dispuestos sobre camas, colgados en paredes o convertidos en santuarios, mostrando una dedicación obsesiva y una fascinación por la religión. Las fotografías antiguas de ceremonias religiosas, como bodas y bautismos, que presentan mujeres o niñas vestidas con ropa pálida y femenina, también son populares y hacen referencia a la belleza femenina y la pureza de algunas tradiciones cristianas. Esta estética también juega con la idea del hogar, que no existiría para una víctima de abuso doméstico y trauma sexual. Muchas imágenes muestran casas abandonadas y en decadencia con claros signos de destrucción y rasgos femeninos obsoletos. Estos elementos a menudo se entrelazan con el estilo gótico sureño y el grandparentcore. En estas fotos, el papel tapiz floral rasgado, montones de madera rota, grafitis de intrusos y parches de yeso rotos son comunes. Sin embargo, también son frecuentes las imágenes de casas suburbanas en colores pastel de las décadas de 1950 y 1970, aunque borrosas, que no han sido destruidas. Los cementerios son otro tema fotográfico común, que incluye imágenes de estos lugares, niñas vestidas con ropa de época y lápidas específicas con mensajes conmovedores, normalmente para un niño o un bebé. Otro lugar relacionado con la estética vintage, juvenil y femenina, son los carnavales, con atracciones y puestos como carruseles, casas de terror y puestos de dulces. Estos pueden estar en funcionamiento o abandonados. La parafernalia antigua, para bebés y niños es otro tema común, especialmente en torno a prácticas que en el pasado eran consideradas normales o tiernas, pero que ahora se consideran espeluznantes. Los padres solían coleccionar mechones de pelo cortados, dientes de leche y regalaban a sus hijos muñecos de porcelana o bisque, así como animales de peluche. Muchas fotos muestran la colección de estos objetos, organizados en una caja o dispuestos como un santuario. Otra inspiración estética de la época victoriana son las herramientas médicas y los asilos y hospitales de esa época,
Estos instrumentos a menudo se coleccionan y en los blogs se incluyen imágenes de procedimientos médicos, órganos y objetos ensangrentados. De manera similar, las mutaciones graves, especialmente en gemelos unidos, son comunes tanto en daguerrotipos, un tipo de cámara, como en animales. Además, las imágenes a menudo presentan animales vulnerables como conejos, corderos, gatitos y ciervos, decorados con cintas similares a las ilustraciones de tarjetas antiguas. También se incluyen insectos relacionados con la descomposición, como gusanos, cucarachas y larvas, debido a su conexión con la muerte y el abandono. Sangre, hematomas y cortes están presentes, siempre en el cuerpo de una joven pálida. Estos tienen múltiples razones: las cicatrices y cortes de autolesiones, la menstruación, las lesiones BDSM, el abuso, los golpes y rasguños, se explican en el pie de texto de las publicaciones. Las imágenes relacionadas con BDSM son comunes, similares a Trailer Park Princess, pero no siempre en la mayoría de los blogs. Pueden aparecer bondage con batas, mujeres atadas con cinta adhesiva, juegos con cuchillos, bromas, secuestros simulados, etc. La mujer está vestida lindamente al estilo de DLG y contrasta con el hombre dominante, que normalmente viste de negro, a veces con una máscara que cubre todo el rostro, pasamontañas, máscara de gas, etc. Parte del atractivo es que estar atado por un hombre siniestro y dominante, se asemeja al secuestro o al asesinato, lo que coincide con la relación de la estética con el verdadero crimen y morbilidad. Otro gran atractivo es que CNC, no consentimiento consensual, es un problema que a menudo se utiliza como una forma de ayudar a superar experiencias pasadas de agresión sexual, que es un gran tema dentro de Morute. Las críticas principales a Morute se centran en cómo representa temas oscuros de manera romántica, o minimiza el dolor real de las víctimas de abuso, lo que puede ser desencadenante para ellas en Internet. Antes de ser una etiqueta, las imágenes de abuso y autolesiones se encontraban bajo etiquetas inocuas como rosa o lindo, exponiendo a personas en proceso de curación a imágenes que podrían provocar recaídas o dolor innecesario. Por ejemplo, muchos creadores de contenido de Morute fotografiaban sus cicatrices de autolesiones y contusiones, algunas no relacionadas con la estética y otras creadas con el propósito de fotografiarlas y llamar la atención en Internet. Mientras que para algunos esto es una expresión de su dolor pasado y una forma de seguir adelante, otros pueden verlo y pensar que la autolesión es una expresión hermosa y normal del dolor que debería ser imitada. Esta estética también es criticada por su representación de la violencia. Algunas personas en esta estética están vinculadas a la comunidad de crimen real, que en Tumblr se centra en admirar y tener un amor platónico con asesinos de serie y tiradores escolares. Muchas canciones en la comunidad Morute hacen referencia a esta fascinación romántica por los asesinos, lo que ha llevado a incidentes como uno en el que muchas personas comenzaron a cancelar a un artista que hacía canciones de este tipo. La comunidad Morute también tiene muchos usuarios que crean y vuelven a publicar contenido pro Ana o Tinspo. Muchos blogueros tienen imágenes de Morute en sus blogs y publican textos documentando su anorexia de manera positiva y publicaciones que muestran cuánto comen. Las imágenes asociadas con Morute también hacen referencia a la pro-Ana, en el sentido de que las mujeres idealizadas en esta estética a menudo están anormalmente delgadas y algunas fotos comúnmente compartidas sirven como chequeos de cuerpo, pequeñas pruebas que confirman la delgadez, como separaciones en los muslos y muñecas delgadas.
Suscríbete concha y tu madre o te mando pa' los backrooms.